¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, incluso ante críticas, burlas o provocaciones, logran mantenerse sorprendentemente serenas? No sienten la necesidad de justificarse, no se retraen ni intentan demostrar su valía. Simplemente observan, escuchan y dejan que todo pase, como si el mundo exterior fuera solo una ligera onda deslizándose sobre un lago profundo. Esa calma no es un don con el que nacieron ni un privilegio de la vida. Es el resultado de aprender a permanecer dentro de sí mismos en lugar de permitir que el entorno dicte su estado interior. En un mundo donde la reacción rápida es la norma y muchas personas viven a la defensiva, sintiéndose amenazadas por su propio valor, esta tranquilidad no es indiferencia, es madurez. En vez de reprimir o estallar, estas personas aprenden a escuchar la ira como si fuera un mensajero, y esa escucha les otorga una libertad que la mayoría apenas puede imaginar. En esta guía, exploraremos juntos ese camino. Dominarlo significa que nadie ni nada podrá sacarte de tu paz interior como antes. Esto no se trata de aparentar calma ni de tragarse la ira para complacer a otros. Es un mapa para reclamar el control de tu mundo interior, para que tus emociones estén bajo tu mando y no bajo la de los demás. Si estás cansado de reaccionar de manera desmedida, si sientes que todo te empuja y te arrastra, si deseas una paz que no dependa de personas ni circunstancias, este contenido es para ti. Porque la verdadera paz no surge cuando el mundo se vuelve más liviano, sino cuando tú te vuelves más profundo. Número 1. No reaccionamos a los hechos, sino al significado que les damos. Existe algo que muchas personas nunca comprenden. No respondemos a los hechos en sí, sino a la interpretación que hacemos de ellos. Lo que nos hiere, enoja o entristece no es lo que ocurre, sino la historia que nos contamos sobre ello. Como decía Jung, no vemos el mundo tal como es, sino a través de filtros formados por nuestras experiencias, heridas y creencias pasadas. Por eso, la paz no se alcanza forzándola. Aparece cuando cambiamos la manera en que miramos la realidad. Piensa en un ejemplo cotidiano. Alguien te dice pareces cansado. Si estás centrado y seguro, lo recibirás como un simple comentario. Pero si dudas de ti mismo, si temes no ser suficiente o ser juzgado, esa frase puede sentirse como un ataque directo. Lo que escuchas no es solo el sonido, es la historia que tu mente construye sobre él. Jung llamó a esto interpretación emocional. Reaccionamos no a la vida, sino a cómo interpretamos la vida. La ira no surge por lo que otro dice, sino porque hay dentro de nosotros una parte que teme que esas palabras sean ciertas. Quien está en paz consigo mismo no necesita defenderse. Deja que las palabras pasen como el viento sobre el agua. Pero cuando hay heridas no resueltas, cualquier comentario que las toque puede doler profundamente. Por eso, quien nos lastima nunca es realmente el otro, solo refleja una parte de nosotros que aún no hemos confrontado. Alguien que creció sintiéndose amado y validado, rara vez será herido por una crítica. Pero quien creció con miedo al abandono o presión constante para probar su valor reaccionará con intensidad, incluso ante lo más pequeño. No por debilidad, sino porque dentro hay una parte que pide ayuda. Las emociones nunca son azarosas. Son mensajes que nos dicen, vuelve aquí, hay algo que necesitas ver. Como decía Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Mientras no conectemos con esas partes ocultas, seguirán controlando nuestras reacciones, nuestra ira, nuestro dolor, y creeremos que la causa está fuera, cuando en realidad, el mundo solo está tocando lo que aún no hemos visto. Número 2. La ira como señal del inconsciente. Cuando comienzas a comprender que el dolor no proviene de los hechos en sí, sino de cómo los interpretas, se abre la puerta hacia una comprensión más profunda de tus emociones. La ira no es tu enemiga. No es algo que debas reprimir ni controlar con fuerza de voluntad. En realidad, es un mensaje que proviene de lo más profundo de tu ser, una parte de ti que quiere ser reconocida y vista. La ira no aparece para que explotes o para que los demás te juzguen. Llega porque hay un espacio dentro de ti que ha sido descuidado durante demasiado tiempo. Si no entiendes su origen, pensarás que los otros están equivocados o que el mundo es injusto, cuando en realidad lo que tu ira señala es que hay una parte de ti que necesita ser sostenida y comprendida. Número 3. La proyección. Nadie nos hiere realmente. Lo que sentimos como ataque externo es, en realidad,
un reflejo de aquello que hemos rechazado en nosotros mismos. Jung lo llamó proyección. Aquello que criticamos o juzgamos en los demás es algo que aún no hemos integrado dentro de nosotros. Número 4. La persona. La persona es la máscara que usamos para enfrentar el mundo. No es algo malo, sirve como protección. Sin embargo, su precio es perder contacto con nuestro verdadero yo. La herida más profunda no es no ser amado, sino ser amado por una versión de nosotros que no es auténtica. Al aprender a no identificarnos completamente con esa máscara, se vuelve más liviana. Ya no necesitamos defenderla ni desgastarnos tratando de mantenerla ante los demás. Número 5. La sombra. La ira no surge del mundo exterior, sino de lo que ocurrió en nuestro interior y nunca fue reconocido. Jung llamó a esto la sombra, el lugar donde guardamos aquello que no permitimos que exista, como nuestra vulnerabilidad, dolor, anhelos o recuerdos reprimidos para evitar el rechazo. Cuando la sombra se activa, no grita para destruirnos, llora pidiendo atención y cuidado. Número 6. El niño interior. Detrás de cada reacción intensa de un adulto, hay un niño interior intentando comunicar que nunca fue atendido. Cada vez que nuestra ira supera lo que la situación realmente exige, es ese niño diciendo, sigo aquí. Sanar a este niño no requiere a nadie más que tú. No necesitas que quien te lastimó reconozca nada. Solo debes regresar a ti mismo, sentarte con tu dolor, respirar y decirte, te veo. Estoy aquí contigo. Ahí comienza la verdadera paz. La paz no consiste en eliminar emociones, dolor o ira. Surge cuando, en el momento más intenso, no te abandonas a ti mismo. Dominar esto no significa volverse insensible o superior a los demás. Significa que nadie ni nada podrá perturbarnos de manera profunda. No porque estés cerrado, sino porque estás presente. No porque ignores tus sentimientos, sino porque los reconoces y los sostienes. Y cuando los reconoces, alcanzas la paz. Se trata de aprender a ser lo suficientemente compasivo contigo mismo para que, incluso cuando tu corazón se estremezca al ser tocado, no te pierdas. La paz no depende de que el mundo sea más amable ni de que otros cambien. Depende de que regreses al lugar dentro de ti más abandonado y le digas, estoy aquí. Desde ese momento, nada ni nadie afuera puede hacerte enojar de manera profunda. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves auténtico. No porque dejes de sentir, sino porque aprendes a sostener tus emociones. Volver al niño, volver a esa parte temblorosa, volver a ti mismo. Número 7. Historia 1. La mujer que siempre se sentía herida por menosprecio. Cuando aprendes a reconectar con tu niño interior y comprendes que la ira no está ahí para destruirte, sino para llamarte de regreso a un lugar que alguna vez fue descuidado, otra puerta empieza a abrirse. Esta puerta no se abre con la lógica ni con esfuerzo para controlar la emoción, sino de manera suave, silenciosa. Es en ese instante, cuando haces una pausa antes de reaccionar, que te das cuenta de algo profundo. Lo que duele no son las palabras ni acciones de otros, sino la historia interna que existía mucho antes de la situación presente. Para entenderlo con mayor claridad, nada resulta más ilustrativo que la historia de Alina. Creció en un hogar donde la comparación era constante, casi como una regla tácita. Cada comida parecía un informe, cada logro se evaluaba y comparaba, y cualquier tropiezo recibía una mirada larga acompañada de la frase habitual, mira a los demás niños. Nadie tenía intención de hacerle daño, pero un niño no comprende eso. Solo percibe que el amor debe ganarse mediante logros, que su existencia necesita justificación, y que su valor siempre se mide frente al de otros. Así, Alina desarrolló una creencia silenciosa pero poderosa, no soy suficiente. Con el tiempo, se convirtió en una mujer fuerte, eficiente en el trabajo, serena en todas las situaciones y siempre en control. Exteriormente, proyectaba independencia y seguridad. Sin embargo, en su interior había algo que pocos conocían, una sensibilidad extrema incluso ante las señales más sutiles de ser subestimada. No necesitaban ser insultos directos. Bastaba una mirada condescendiente, una media sonrisa o un comentario aparentemente inocuo. Esos pequeños detalles podían hacer que su pecho se apretara, su respiración se dificultara y la ira surgiera como una llama latente, esperando un resquicio para encenderse.
En una reunión, un colega más joven comentó, con tono medio broma, medio desdeñoso: «Oh, esto probablemente es fácil para ti, ¿verdad?». Todos rieron ligeramente. Para los demás no era nada significativo. Pero Alina lo escuchó con los oídos de la niña que había sido. Recordó el suspiro de su madre, la frase familiar que había tratado de olvidar: «No eres suficiente». Por un instante, sintió el impulso de reaccionar, de demostrar que era capaz, digna y fuerte. Sin embargo, lo que realmente ocurría era que su niña interior estaba asustada, esperando ser escuchada y reconocida. Como dijo Carl Jung, en cada adulto hay un niño que nunca desaparece, algo que siempre está en devenir y nunca se completa. El niño interior no desaparece con la madurez, solo se profundiza y permanece en silencio para sobrevivir. Pero sigue ahí, y cada vez que algo lo toca, una mirada, un comentario, un gesto de desdén, encuentra la manera de manifestarse, no con palabras, sino con emociones. El punto de inflexión llegó una tarde cuando Alina decidió dejar de luchar contra sus sentimientos. No intentó ignorarlos ni racionalizarlos, ni forzarse a calmarse. Simplemente se sentó en silencio, escuchando el dolor en su pecho. Por primera vez en más de 20 años, no se preguntó, ¿por qué me trataron así?, sino, ¿qué herida mía está siendo tocada? Esa pregunta abrió una puerta silenciosa. Alina comprendió que su colega no era su madre, que las palabras de ese momento no eran las comparaciones de su infancia, y que la situación actual no trataba sobre el presente. Era un despertar de recuerdos antiguos, del miedo silencioso que había vivido bajo sus esfuerzos interminables, de la niña que aún temblaba y esperaba que alguien regresara y le dijera que siempre había sido suficiente. Desde ese día, cada emoción intensa se convirtió en una oportunidad para la presencia consciente. En lugar de reaccionar, explicar o probar su valía, Alina ponía la mano sobre el pecho y susurraba suavemente: «Te veo. Estoy aquí». No lo decía superficialmente ni para negar sus sentimientos. Lo decía para sostenerse a sí misma y para que su niña interior supiera que esta vez no estaba abandonada. Poco a poco, la ira comenzó a transformarse. Ya no era un fuego destructivo, sino un recordatorio suave, una señal de que algo necesitaba atención. Cada vez que surgía, en lugar de tensarse, Alina respiraba profundo, sentía su cuerpo relajarse y esbozaba una pequeña sonrisa. No la sonrisa de la madurez forzada, sino la sonrisa tranquila de quien sabe que su valor no depende de la aprobación de otros. Carl Jung dijo: «No soy lo que me sucedió, soy lo que decido convertirme». Cuando comienzas a mirar la herida dentro de ti, ya no es necesario vivir reaccionando al pasado. Empiezas a habitar el presente como alguien verdaderamente consciente. Comprendes que el mundo no es tu enemigo, que los demás no son la causa de tu malestar, y que cada experiencia te devuelve a la parte de ti que había quedado olvidada. En este punto, la ira no desaparece, pero deja de gobernarte. Se transforma en un guía sutil. Cada emoción que surge deja de ser un grito defensivo y se convierte en un susurro que dice: «Este lugar necesita cuidado. Este rincón ha estado solo demasiado tiempo». Cuando Alina aprendió a permanecer con esas emociones en lugar de dejar que la arrastraran, empezó a experimentar una paz profunda. No es la paz que viene de evitar o reprimir, sino la paz que nace de la plena presencia consigo misma. Y aquí es donde se cumple la promesa de esta lección. Cuando domines esto, cuando sepas cómo volver a tu niño interior como lo hizo Alina, ninguna persona ni circunstancia externa podrá enojarte o desequilibrarte. No porque el mundo se vuelva más amable, ni porque otros cambien, sino porque tú has aprendido a regresar a ti mismo. Una persona con límites internos sólidos puede reconocer la injusticia sin sentirse arrastrada al caos reactivo. Puede sentir las emociones de los demás sin permitir que definan su estado de ser. No es frialdad, es alguien que protege su propia llama interior, sin permitir que los vientos externos apaguen lo más valioso. Número 11. La práctica de la autopresencia. Todo lo que hemos explorado. Volver al niño interior, observar proyecciones, pausar entre estímulo y reacción, establecer límites internos, no es teoría, sino práctica diaria. Cada vez que una emoción intensa emerge, cada vez que alguien toca una vieja herida, cada vez que el mundo parece sacarte de tu centro, hay una oportunidad para aplicar lo aprendido. Coloca tu mano sobre el pecho, respira,
Reconoce la emoción sin juzgarla y pregúntate, ¿esto me pertenece ahora o es un eco del pasado? Observa, sonríe suavemente y permanece presente. Eso es autopresencia. Con la práctica constante, se vuelve natural. No se trata de eliminar emociones difíciles, sino de permitirte estar completo incluso con ellas. Número 12. La libertad interior. La verdadera libertad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de mantener tu centro aun cuando todo a tu alrededor parece desordenado. Al comprender que la paz no depende del mundo sino de tu relación contigo mismo, te das permiso de no reaccionar automáticamente. Esa libertad es inquebrantable, porque nadie puede arrebatártela, reside dentro de ti. Número 13. La paz activa. La paz no es pasividad. No significa ignorar lo que duele ni negar lo que sientes. La paz activa implica sentir profundamente, observar sin perder tu centro y responder desde un lugar de claridad y compasión, hacia ti y hacia los demás. Es estar presente sin ser arrastrado por la emoción, sin reprimirla, simplemente siendo consciente de ella y de ti mismo. Número 14. La transformación del enojo. Cuando entiendes y trabajas la ira desde la autopresencia, deja de ser una reacción destructiva. Se convierte en una señal interna, un recordatorio de que algo dentro de ti requiere atención y cuidado. Aprendes a escucharla sin permitir que te controle, y cada vez que lo haces, tu vida se vuelve más clara y serena. Número 15. La integración. Todo lo aprendido. Volver al niño interior, reconocer los ecos del pasado, pausar antes de reaccionar, establecer límites internos y practicar la autopresencia, forma un camino único, el camino de la integración. Integra tus emociones, recuerdos, heridas y límites en una sola persona consciente de su valor, que no depende de la aprobación externa y mantiene su paz aún frente al caos. Número 16. El regalo final. Cuando llegas a este lugar, descubres algo inesperado. La vida ya no te controla. Ninguna circunstancia externa puede perturbar tu tranquilidad porque has encontrado la fuerza dentro de ti. Cada emoción intensa se transforma en una oportunidad para la presencia. Cada desafío externo te recuerda que tu verdadero poder no depende de nadie más. Como dijo Carl Jung, la lección más importante de la vida es aprender a ser consciente de uno mismo y regresar siempre a uno mismo. Ahora comprendes. No se trata de cambiar el mundo ni de esperar que los demás lo hagan. Se trata de regresar continuamente al lugar más seguro y auténtico que existe, tu propio ser interior. Desde este lugar interno, incluso emociones como la ira, la tristeza o la ansiedad pierden su poder de arrastrarte. Lo que queda es calma consciente, presencia contigo mismo, libertad de no reaccionar de manera automática y claridad sobre quién eres y a qué merece tu energía. Con el tiempo, llega un momento hermoso. Los límites ya no son algo que tengas que establecer o defender, sino una forma natural de vivir, respirar y moverte en el mundo. No hay cercas rígidas, ni líneas que recordar, ni esfuerzos tensos por protegerte. Solo hay una claridad serena y suave. Esto es mío y esto no me pertenece. Ese es el punto máximo de la libertad interior. Una vez que lo alcanzas, nadie ni nada puede desequilibrarte o enojarte como antes. No porque dejes de sentir, sino porque tu corazón solo se abre a lo que realmente merece entrar. Historia 2. La mujer que vivía en reactividad emocional. Para ver cómo funcionan los límites internos en la vida cotidiana, consideremos la historia de una mujer que solía vivir como una hoja arrastrada por el viento, serena. Sus emociones eran dictadas por los estados de ánimo de los demás, y un comentario mínimo podía sumergirla en un torbellino de tensión, dolor y reacción. Su vida estaba formada por momentos pequeños pero repetitivos, que terminaron construyendo su patrón de respuesta. Serena no era débil, era inteligente, intuitiva y con un corazón muy cálido. Pero su sensibilidad la hacía especialmente vulnerable. Una frase inocente como "estás pensando demasiado" podía hacer que su pecho se apretara. Un retraso en una respuesta a un mensaje le parecía abandono. La falta de atención a lo que decía la llevaba a pensar, no me respetan. Sabía que reaccionaba de manera exagerada, pero esas respuestas automáticas superaban siempre a la razón. Serena creció en una familia donde las emociones eran instrumentos de control, no de conexión. Su padre no gritaba, pero su silencio prolongado era una tormenta silenciosa que aplastaba el espíritu.
Aprendió a interpretar expresiones, tonos y atmósferas como estrategias de supervivencia, desarrollando la creencia de que los cambios de humor de otros siempre eran culpa suya. Esa creencia la acompañó hasta la adultez, afectando relaciones, trabajo y vida social. Buscaba constantemente señales de olvido o abandono. Una atención descuidada la hacía reaccionar con fuerza, un desacuerdo, retirarse. La falta de reconocimiento activaba viejos recuerdos, que confundía con la realidad presente. Una noche, tras una discusión mínima con su pareja, Serena se sentó sola en el baño. No lloró. Solo sintió su cuerpo pesado y vacío. No entendía por qué reaccionaba tan intensamente. Por primera vez, dejó de luchar, de racionalizar, de intentar estar bien. Solo se sentó y observó sus sensaciones. En ese silencio, comprendió algo fundamental. La emoción no surge para destruirte, sino para ser vista. No requiere explicación, sino reconocimiento. Serena empezó a escribir un diario. Como latía su corazón, donde se tensaba su cuerpo, cuando aparecía la sensación de subestimación. Línea por línea, surgió un mapa interno. No estaba enojada con los demás, sino con viejos recuerdos no sanados. Comenzó con un cambio pequeño pero poderoso. Pausar 5 segundos antes de reaccionar. 5 segundos para ver, respirar y que su cuerpo se conectara con su conciencia. Al principio, esos 5 segundos eran tormentosos. Su impulso era reaccionar para protegerse, pero simplemente permanecía, sin suprimir, sin resistir, sin huir. Observaba las emociones como olas desde la orilla, sin lanzarse a combatirlas. Así experimentó algo profundo. La emoción no viene para ser conquistada ni eliminada, sino para ser reconocida. Como dijo Carl Jung, el privilegio de toda la vida es convertirse en quien realmente eres. La verdadera habilidad no es controlar todo, sino estar despierto y consciente de lo que se mueve dentro de ti, en lugar de ser movido por ello. En ese momento, Serena comprendió que ella no era la ira. La ira pasaba a través de ella, pero podía permanecer centrada, sin ser arrastrada. Escuchó con claridad lo que antes interpretaba como ataques. No era me lastiman a propósito, sino el niño dentro de mí teme ser abandonado. No era me menosprecian, sino no confío en que sea suficiente. Nunca se trató de los demás, siempre fue sobre ella misma. Durante 6 meses, Serena no evitó la ira ni las tormentas, pero practicó pausar, observar, respirar, escribir y sostenerse. Lentamente, con constancia y cuidado, empezó a cambiar. Ya no era arrastrada por conflictos innecesarios. Serena ya no reaccionaba para demostrar nada ni buscaba validación para sentirse valiosa. Seguía sintiendo, escuchando y viviendo con intensidad, pero las emociones de otros ya no la arrastraban. La gente decía que se había vuelto fría, pero en realidad su claridad interior era lo que brillaba. La frialdad cierra el corazón, la claridad lo mantiene abierto, pero con discernimiento. No se aisló ni construyó muros. Simplemente, su puerta interna ya no estaba siempre abierta, sabía distinguir lo que le pertenecía y lo que no. De esa transformación surgió una belleza profunda. La calma dejó de ser un esfuerzo y se volvió su estado natural. La fuerza dejó de ser un papel que debía interpretar, ahora emanaba de su conexión con su mundo interior. Sus límites ya no eran defensas, eran la expresión natural de quien conoce su valor y protege lo que es esencial. Como decía Taoísmo, nada es más suave ni débil que el agua. Sin embargo, nada supera lo fuerte y duro mejor que ella. Serena se convirtió en agua. No luchaba para mostrar solidez, no defendía su espacio, no intentaba convencer a otros ni imponer su presencia. Fluyó con suavidad y silencio, pero con firmeza profunda. Esa suavidad contenía su mayor fuerza, la capacidad de no ser arrastrada por emociones que no le pertenecían. La lección es clara. Cuando aprendes a observar la ira sin reaccionar, no rechazarla ni perderte en ella, descubres que siempre tienes elección. Quien elige, no puede ser controlado por nadie ni por nada. Domina esto, y ninguna persona, situación o palabra podrá alterarte como antes. La paz no llega porque el mundo cambie. Sigue igual, las personas siguen igual, las emociones siguen igual. Lo que cambia eres tú.
No porque la vida se haya suavizado, sino porque tú te suavizaste contigo mismo. Aceptar la ira en lugar de luchar contra ella. Desde el estado de serena como agua, llegamos a un paso más profundo. Aceptar la ira en lugar de resistirse. Es un paso que pocos se atreven a dar porque la sociedad nos enseña a suprimir emociones para mantenernos fuertes y no vulnerables. Jung nos enseñó algo fundamental. Lo que resistimos no desaparece. Al contrario, crece. La ira no se va al ser ignorada o negada. Cuanto más intentamos contenerla, más persistente se vuelve. Pensamos que la controlamos, pero solo la hemos contenido con fuerza de voluntad o moralidad. Y luego, un pequeño comentario o situación hace que resurja con la misma intensidad, si no mayor. La verdadera paz no se encuentra derrotando la ira, sino sentándose con ella. Imagínala como un niño llorando. Si le gritas, llora más. Si lo ignoras, se aferra y tira de ti. Pero si te agachas a su nivel, lo miras a los ojos y le dices suavemente: «Está bien, estoy aquí. Te escucho», el niño empieza a calmarse. No es inmediato. La confianza necesita tiempo. La ira funciona igual. No es un monstruo, sino un mensaje del alma, protegiendo algo valioso: dignidad, vulnerabilidad, miedo al abandono, deseo de ser comprendido. No se trata de vencerla, borrarla o suprimirla, sino de escucharla con gentileza. Una profesora de yoga, conocida por su paz y serenidad, llevaba una ira intensa dentro. Se sentía herida con las críticas, especialmente sobre su enseñanza. Cuando alguien decía que su clase no era inspiradora, parecía que su valor desaparecía. No estaba enojada con el estudiante, sino con su propia sensación de insuficiencia. Intentaba meditar, soltar y ser más amable, pero cuanto más luchaba, más tensión sentía. Un día, durante un entrenamiento avanzado, alguien le dijo: «No intentes suprimir tu ira, encuéntrala». A partir de ese momento, dejó de calmarse la fuerza y empezó a preguntarse: ¿qué protege esta ira dentro de mí? ¿Qué miedo hay detrás de ella? Gradualmente, la verdad emergió. Serena no se enojaba porque los demás estuvieran equivocados. Su enojo nacía del miedo a no ser lo suficientemente buena para ser amada. Esa ira era, en realidad, un llamado de su alma. Quería ser vista y sostenida nuevamente. Cuando nos enfrentamos a la ira, descubrimos el miedo. Al mirar el miedo, encontramos la herida, y al mirar la herida, nos topamos con una parte delicada, profundamente humana, que solo necesita compasión, no juicio. Amar esa parte hace que la ira se transforme. Esto no es teoría, es algo que se siente en el cuerpo. La respiración se suaviza, los hombros caen, el corazón se abre, y la reacción que antes era intensa se convierte en comprensión. La ira nunca fue el enemigo. El verdadero problema es que nunca nos quedamos el tiempo suficiente para escuchar lo que intentaba comunicarnos. Jung decía que la ira es la guardiana que se planta frente al inconsciente, frente a todo aquello que aún no hemos tenido el valor de enfrentar. No estamos enojados porque otros fallan, estamos enojados porque han tocado algo dentro de nosotros que aún no ha sanado. Aceptar la ira no significa dejar que nos domine, sino acercarnos a ella y decir: «Sé que estás aquí. Muéstrame que estás protegiendo». Esta aceptación no nos debilita, nos libera. Quien no teme a su propia ira no puede ser manipulado a través de emociones. La fuerza verdadera surge de la claridad y la suavidad interior. La transformación más profunda ocurre cuando dejamos de intentar cambiar las emociones y empezamos a cambiar nuestra relación con ellas. Cuando no necesitamos tener la razón, aparentar calma o mantenernos por encima de todo, sino simplemente escuchar lo que se mueve dentro de nosotros. La paz no es la ausencia de ira, sino la capacidad de sentirla y permanecer íntegro. Al aceptar la ira como parte de nuestro mundo interno, nos damos cuenta de que nadie ni nada puede arrebatarnos la calma. No porque el mundo sea más fácil, ni porque las personas sean mejores, sino porque nosotros nos volvemos suficientemente amplios, ligeros y compasivos como para no ser arrastrados. La ira deja de ser destructiva y se convierte en una puerta hacia la libertad y la sinceridad con uno mismo. Dominar este proceso no significa insensibilidad. Al contrario, sentimos más, pero ya no permitimos que nadie nos saque de nuestro centro. Mirando atrás en el camino recorrido, de ser controlados por la ira,
a aprender a escucharla y mantenernos firmes en nosotros mismos, emerge una verdad clara: la paz no viene del mundo, sino de profundizar dentro de nosotros para no ser arrastrados por la superficie de la vida. Habrá días en los que otros nos malinterpreten o nos subestimen, y el instinto de reaccionar aún aparecerá. Pero cuando hacemos una pausa, respiramos y nos preguntamos: ¿qué parte de mí está siendo tocada? Comenzamos a madurar. Dominar la ira no es suprimir emociones ni forzarnos a agradar. Es un ritual de regreso a nosotros mismos, un diálogo con lo que sentimos, un recordatorio de que nuestro valor nunca se perdió. Permanecer con nuestras partes más vulnerables, en lugar de huir de ellas, nos hace inquebrantables. Si estas palabras resuenan contigo, quizás es porque una parte de ti busca ser escuchada, reconocida y regresada a sí misma. No ignores esa llamada. Comparte este mensaje con quien esté cansado de reaccionar y quiera encontrar paz interna. Y si deseas ir más profundo, explorar el inconsciente, sanar heridas, disolver el ego y reconectar con tu yo, suscríbete y continúa este camino. Cada lección será otra puerta, no solo hacia Jung, sino hacia tu corazón y tu mundo emocional. Porque al vivir desde esta paz interior, nadie ni nada podrá tocarte de la misma manera de antes.